The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. El idioma en este video ha sido traducido mediante traducción de IA a través de HeyGen. Aunque nos esforzamos por la precisión, la traducción puede no ser completamente exacta o reflejar la intención y el significado originales en todos los casos. Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para hacer este contenido más accesible mediante traducción asistida por IA. Hola y bienvenidos. Mi nombre es David Miller, vicepresidente de Quimioinformática en Simulations Plus. Gracias por sintonizar este video de capacitación sobre la API REST de ADMET Predictor. La API REST está destinada a aquellos clientes que desean incorporar la funcionalidad de ADMET Predictor, ya sea para predicciones de propiedades ADMET o simulaciones farmacocinéticas en software de terceros. Ese software podría ser una herramienta comercial como Spotfire o Live Design, una plataforma de quimioinformática personalizada, o incluso un simple script de Python escrito por un científico individual. Como muestra este esquema, la idea es configurar un único servidor de ADMET Predictor en su sitio. Luego, permitir que múltiples clientes realicen solicitudes de predicción a ese servidor simultáneamente a través de Internet. Aquí, el término Internet se refiere a su red interna en lugar de la Internet pública. Este es el primero de 2 videos y en este me centraré en la configuración del servidor de ADMET Predictor. En el segundo video me enfocaré en cómo los clientes acceden a ese servidor a través de la API. Entonces, ¿cómo configuramos el servidor? Primero, no hay requisitos especiales para esta máquina, aparte de que sea accesible a través de la red para todas las personas que deseen acceder a la API. Me voy a centrar en máquinas con Windows en este video, pero el servidor también puede ejecutarse en Linux y deberías consultar la guía de ADMET Predictor para Linux para obtener más información al respecto. Así que estoy aquí en mi máquina local, la cual usaré en el segundo video para ejecutar el software cliente. Esto es escritorio remoto y estoy conectado a la máquina que usaré como servidor. Es solo una laptop común con Windows 11. Entonces voy a activar esa máquina, así que ahora estoy en la máquina servidor. Bueno, entonces el primer paso para configurar el servidor es instalar el software ADMET Predictor. Es el proceso de instalación normal. Voy a abrir una carpeta aquí, el explorador de Windows. Esta es la ubicación predeterminada para la instalación de un predictor ADMET. Son los archivos del programa C Drive, Simulaciones Plus. De hecho, tengo varias instalaciones de ADMET Predictor aquí, incluida la más reciente, que es ADMET Predictor versión 12. Si simplemente entro en esta carpeta, este es el principal ejecutable de ADMET Predictor, pero también distribuimos un archivo binario llamado admetpredictorservice.exe, y es ese servicio el que impulsa la API REST. Así que, en última instancia, vamos a necesitar instalar este servicio en esta máquina. Y solo una nota al margen, el proceso es bastante similar en una máquina Linux. Ya sabes, distribuimos un archivo binario separado, que se instala en Linux como un demonio. Bueno, entonces lo primero que es realmente importante hacer después de instalar ADMET Predictor es asegurarse de que se ejecutará. Como usted sabe, para instalar Predictor es necesario obtener un archivo de licencia de Simulations Plus y configurar un servidor de licencias Flexera en algún lugar de su sitio. En este caso en particular tengo el servidor de licencias Flexera ejecutándose en esta misma máquina, esta máquina remota. Eso no es un requisito, pero la API funciona más rápido si no tiene que pasar por Internet. Necesita verificar que el servidor de licencias esté disponible o tomar prestada una licencia y así sucesivamente. Por lo tanto, para un funcionamiento más rápido, es mejor que el servidor de licencias Flexera
y el servidor de AdMed Predictor sean la misma máquina. Solo para mostrar que Flexera está configurado correctamente, voy a iniciar la interfaz gráfica de usuario de AdMed Predictor. Voy a hacer doble clic en eso solo para mostrar que la interfaz realmente aparece. Hay una opción de menú bajo Ayuda donde puedes comprobar el estado de la licencia y voy a mostrar eso. Tengo varias licencias para los diferentes módulos como FishChem, Bio, que es el módulo que tiene nuestro modelo de pKa, modelo de solubilidad y así sucesivamente. Así que vemos que AdMed Predictor está configurado y se ejecuta en esta máquina servidor. Ese es un primer paso importante. El segundo paso es crear una carpeta de soporte que será utilizada por el servicio de AdMed Predictor. Así que voy a cambiar de la carpeta de archivos de programa a la de datos de programa. Entonces, una instalación predeterminada de AdMed Predictor coloca una carpeta con el mismo nombre que acabamos de ver, AdMed Predictor 12.0, en la carpeta Program Data de Simulations Plus. Esta contiene varios archivos de soporte, siendo los más importantes los archivos individuales de modelos QSR. Cada uno de los modelos individuales en Predictor tiene su propio archivo de parámetros, un archivo llamado QNN. La carpeta de datos del programa en Windows, por defecto, es una carpeta restringida. El servicio de Admin Predictor necesita tener privilegios de escritura en la carpeta de soporte que utiliza. Tendrás que hacer una copia del contenido de esta carpeta y colocarla en una ubicación con permisos de escritura. Yo ya he elegido una. Está en una unidad separada. Está en mi unidad y la he llamado AP Service Run Folder. No hay requisitos sobre dónde debe estar ubicada esta carpeta o cuál debe ser su nombre, pero sí debe contener todas las subcarpetas y archivos que estaban en la carpeta principal de datos del programa que acabamos de ver. Esta va a ser una carpeta importante cuando pasemos al siguiente paso, que es modificar el archivo de configuración. Notarás que hay una subcarpeta llamada AdMed Predictor Service aquí. Y si entro en esa carpeta, primero debería señalar que hay un manual de usuario aparte para el servicio AdMed Predictor y la API REST. Voy a abrirlo rápidamente y mostrarlo. Hay mucha información en este archivo sobre el proceso de instalación, cuestiones de licenciamiento y todas las capacidades de la API REST. Así que predecir propiedades AdMed y ejecutar simulaciones farmacocinéticas. Enumera todos los llamados URI o identificadores universales de recursos. Esos son los endpoints que admite la API. Todos están descritos con gran detalle en este documento. Así que te animamos a que dediques un poco de tiempo a revisar esto antes de completar el proceso de instalación. Bien, el siguiente paso es hacer las modificaciones necesarias al archivo de configuración que se va a usar cuando instalemos el servicio en esta máquina. Así que simplemente voy a abrir ese archivo. No voy a repasar cada parámetro que está en este archivo. Solo me voy a centrar en los más importantes. Estos están descritos en el archivo PDF que acabo de mostrar. Este archivo también contiene notas para cada uno de los parámetros. El primero es la ruta a la carpeta de soporte. Esa es la carpeta que acabamos de crear aquí en la unidad D. Así que DAP Service Run Folder. Verás que la ruta completa está especificada ahí. El siguiente parámetro, que es especialmente importante, es la ruta al servidor de licencias Flexera. En esta máquina estoy ejecutando el servidor de licencias Flexera localmente, así que aquí puedo usar localhost. Si tu servidor de licencias Flexera está ubicado en otra máquina, no solo necesitarás la dirección IP o el nombre de dominio, lo más probable es que también necesites el número de puerto. Puedes consultar con tu departamento de TI sobre el formato exacto que debes usar para este parámetro en particular. Es mejor usar el mismo formato que utiliza la interfaz gráfica de usuario de AdMed Predictor. Esa cadena, ese parámetro está contenido en el registro de Windows. No lo mostraré aquí, pero solo tenlo en cuenta.
Para asegurar una comunicación adecuada entre el servicio y el servidor de licencias Flexera, es importante que especifiques este parámetro correctamente. Hay un número de puerto. Ese será el que se usará para la comunicación entre el cliente y el servicio. Puedes configurarlo de manera arbitraria. Mientras el cliente y el servidor estén de acuerdo sobre cuál es este número de puerto, no importa cómo lo configures. Puedes usar los puertos tradicionales 80 o 443, pero no es obligatorio. A continuación, deberás especificar la lista de licencias que el servicio estará autorizado a tomar prestadas. Así que esto será o bien la lista completa de licencias que has comprado a Simulations Plus o un subconjunto de esas licencias. Ahora necesito tomarme un minuto aquí para hablar sobre cómo funciona el licenciamiento con la API REST. El comportamiento predeterminado es que cuando inicias el servicio de Windows, se tomarán prestadas todas las licencias que hayas especificado en esta línea. Esas licencias permanecerán tomadas hasta que el servicio se apague. La ventaja de esto es que a medida que llegan múltiples solicitudes de los clientes, nunca debería ocurrir que una solicitud falle por la falta de disponibilidad de una licencia. La desventaja de este enfoque es que la API ahora posee potencialmente todas tus licencias y eso impedirá que los usuarios de la interfaz gráfica o de la línea de comandos las utilicen. No quedarán licencias disponibles para esos usuarios. Tenemos algunos clientes que desean que la API comparta las licencias con esos otros usuarios, los de la interfaz gráfica o los usuarios de la línea de comandos. Y en ese escenario puedes cambiar este parámetro. Aquí la función de reserva anticipada de licencias, en lugar de 1 pondrías un 0 aquí. Eso hará que la API no reserve licencias al iniciar. En su lugar, solo las reservará a medida que las solicitudes de los clientes lleguen al servicio. Intentará reservar las licencias en ese momento y después de procesar la solicitud, las devolverá. Así que esta es una forma de compartir licencias. La desventaja es que esto hace posible que llegue una solicitud de cliente y no pueda ser atendida porque no hay ninguna licencia disponible en ese momento. Está siendo utilizada, digamos, por alguien que tiene abierta la interfaz gráfica de usuario. Así que tendrás que elegir si quieres que la API sea la única propietaria de las licencias o si prefieres que se compartan. Bien, hay una ruta de archivo de registro. Aquí hay otros parámetros que creo que hoy voy a omitir. Son bastante sencillos. Y luego solo una nota rápida sobre el cifrado. Así que para este video voy a tener esa función desactivada. Si quieres usarla, simplemente descomenta estas líneas. Esta última es opcional. No hablaré de eso hoy. Pero si descomentas estas líneas, la primera es una ruta a un archivo de certificado, la segunda a un archivo de clave privada. Tu departamento de TI debería poder proporcionarte esos archivos para el servidor de Admet Predictor. También tenemos casos en los que a los clientes se les ha dado permiso para usar un certificado autofirmado. Eso es algo que puedes generar fácilmente usando el software OpenSSL que está disponible gratuitamente. Si tienes alguna pregunta sobre esto, por favor, contáctanos y podemos ayudarte a configurarlo. Así que no usaré cifrado para esta breve demostración de hoy, pero es algo que puedes habilitar muy fácilmente. Bien, entonces, una vez que hayas modificado este archivo de configuración según tus especificaciones, el siguiente paso es instalar el propio servicio de Admet Predictor. Para hacer eso, normalmente usarías el símbolo del sistema o la ventana de DOS. Entonces voy a abrir el menú de inicio y para instalar el servicio necesitarás ejecutar el símbolo del sistema como administrador. Bueno, así que aquí estamos en el símbolo del sistema. Solo necesito hacer un CD en la carpeta que contiene los archivos binarios. Así que esos fueron los archivos de programa, Simulations Plus y luego Admet Predictor versión 12. Estábamos mirando esta carpeta hace unos minutos. Entonces, este es el archivo ejecutable principal que se utiliza para ejecutar la interfaz gráfica o ejecutar la línea de comandos.
Ahora estamos interesados en el servicio Admet Predictor y vamos a emitir un comando de instalación. Intentaré hacerlo bien en el primer intento. Puede que sean necesarios un par de intentos aquí, pero vamos a invocar ese archivo Admet Predictor servicio. Vamos a emitir un comando de instalación. Luego, el parámetro clave aquí es señalar el archivo de configuración que acabamos de editar. Nuevamente, esta es la versión del archivo que estaba en esta copia de la carpeta de datos del programa. Copiamos eso para asegurarnos de que estuviera en una ubicación donde se pudiera escribir. La ruta a ese archivo está en la unidad D, era la carpeta de ejecución de API Service. Y luego una subcarpeta llamada Admet Predictor Service. Y luego el nombre del archivo de configuración, Admet Predictor Service, CFG. Veamos si lo hice correctamente. Dice que el servicio está instalado. Ahora debería poder abrir el panel de servicios y ver que está listado entre los distintos servicios. Voy a abrir la ventana de ejecutar, escribir services.nmsc aquí y eso abrirá el panel de servicios. Y ahora veremos que hay una entrada para Admet Predictor Service aquí. Sabes, puedes volver a hablar con el departamento de TI sobre cómo exactamente debe ejecutarse este servicio. Está configurado para ejecutarse manualmente, así que no se inicia automáticamente, por lo que no está en funcionamiento en este momento. Está ejecutándose como sistema local. Por supuesto, puedes cambiar eso, ya sabes, a lo que prefieras. Solo quiero señalar brevemente aquí que, como mencioné, LMadmin es el nombre del servicio que impulsa el servidor de licencias Flexera. Así que eso está funcionando en este momento. Está en la misma máquina aquí. Eso no es un requisito, pero de nuevo sí permite que la API funcione más rápido. Ahora, el último paso es iniciar el servicio. Así que debería poder simplemente hacer clic derecho y seleccionar iniciar. Entonces el servicio se inicia. Y luego, solo para asegurarnos de que todo haya arrancado correctamente, podemos revisar el archivo de registro. Hay información ahí que puedes revisar solo para ver que todo funcionó como se esperaba. Así que voy a abrir el explorador de archivos, volver a mi carpeta de ejecución de API Service y a la subcarpeta Admet Predictor Service. Este archivo de registro no estaba la última vez que visitamos esta ubicación. Si lo abro, verás notas sobre el inicio del servicio, todos los diferentes parámetros que configuramos en el archivo de configuración y luego dos mensajes importantes al final. Menciono esto porque si llegas a tener un problema cuando intentes acceder a la API desde un cliente, definitivamente querrás volver y consultar el archivo de registro solo para asegurarte de que ves ambos mensajes. Aquí, al final, el primero nunca falla. Esto en realidad solo está leyendo el archivo de configuración. No debería decir que nunca falla. Debes asegurarte de que el archivo de configuración esté configurado correctamente, pero es mucho más probable que este segundo paso haya fallado. Y este se relaciona con el contacto con el servidor de licencias de Flexera. Así que el 99% de los problemas que ocurren con la API se deben a la incapacidad de comunicarse con el servidor de licencias de Flexera. Asegúrate de ver este mensaje de que el servicio se inicializó correctamente. Si no lo ves, entonces hay un problema con la comunicación. En particular, debes revisar ese campo en el archivo de configuración sobre la ruta al servidor de licencias de Flexera. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es que eso esté configurado correctamente. Asegúrate de que puedes ejecutar la interfaz gráfica de AdMap Predictor. La interfaz gráfica en la máquina sirve simplemente para comprobar que la comunicación con el servidor de licencias de Flexera está funcionando. Y luego, siempre que tengas el mismo formato para el puerto y la dirección IP del servidor de licencias de Flexera, si esa misma dirección está especificada en el archivo de configuración del servicio, entonces todo debería funcionar. Bien, tenemos el servicio en funcionamiento en esta máquina remota, así que el siguiente paso será volver a la máquina local, comunicarse con el servidor de Admet Predictor a través de la API